Ahí. Hola a todos, gracias. Lo voy a hacer breve. Y sobre todo para acompañar lo que se viene diciendo, porque yo tuve la suerte y el honor, así lo comencé, de poder escribir el prólogo, que es una cosa muy seria. O sea, pedirle a alguien que escriba un prólogo es todo además de ser un honor, es un desafío muy grande, porque no solo tiene que, por supuesto, leer lo que va a prologar, sino sobre todo tiene que estar identificado con lo que va a prologar, porque si no, no funciona. En este caso hay compromisos emocionales muy fuertes con los dos autores, y yo tomé, para ser breve, tomé 7 cosas del libro, a modo de frase, pero que es lo que yo quería muy brevemente dejar planteado, que surge del libro. La primera es la coherencia de los autores, la coherencia en una temática en la cual es muy difícil ser coherente. Y además es caro ser coherente. Cuesta mucho, ha costado muchas vidas ser coherente. Había algún poeta que dijo que la coherencia de una persona no es otra cosa que la suma de sus obsesiones. Y a mí siempre me impresionó ese concepto, porque con los años me fui dando cuenta, más allá de algún analista que hay muchos acá sentados, pero no quiero meterme en un área que no es la mía, pero siempre me impresionó ese tema, porque uno tiene, las obsesiones tienen mala prensa, ¿no? Waldo y Carmen, tiene mala prensa la obsesión. Lo que pasa es que en materia de derechos humanos, y especialmente en la lucha por los derechos humanos, yo creo que ser obsesivo es la única manera de ser coherente, tal como en aquel momento, no sobre esto, pero ha dicho el poeta. Y tanto Eduardo Luis como Fabi, salvando la distancia, ¿no es cierto?, de edades, por ahí, pero Eduardo Luis, a través de una trayectoria brutal, fundamental, esencial, yo la sintetizo, porque no era la función en el prólogo más que lo que puse, pero puse una palabra porque recién me acordaba al releerlo, que era la osadía que él tenía. Y realmente yo agregaría a este concepto de la obsesión como no claudicación, o sea, la obsesión como una actividad sostenida, que es la única forma de que 35 años después se logre lo que se logra en Argentina. Esto no es con un reclamo o dos, esto es con un pedazo de sociedad gritando, llorando, reclamando y sufriendo, y obsesivamente, y con esa coherencia con que se hizo en la Argentina, con la capacidad intelectual tremenda que tenía Eduardo, y con esa osadía que le permitió definirse él mismo como irreverente, porque realmente yo me identifico con eso. Yo creo que eso que puse en el prólogo sobre desenmascarar a los farsantes es un desafío extraordinario en esta materia. No porque haya farsantes disfrazados de derechos humanos, sino por los farsantes en general en la sociedad, no en especial en el ámbito de derechos humanos. Los farsantes, los que venden una cosa cuando en realidad están pensando otra, que son los que han generado las atrocidades que han generado. Esa primera cuestión que yo quería dejar planteada es muy seria, porque insisto en el concepto de la coherencia que se debe tener. Fabiana, desde su disciplina, que no era la de Eduardo Luis, aunque él sabía un poco de todo, pero Fabi es... que está bien saber un poco de todo, para nosotros, si no creer que no, que solo puede... Probablemente hay que ser ingeniero para construir un puente, pero no porque tenga el título, sino porque sepa construirlo en todo caso. De modo que hay que desmistificar un poco la cuestión de los diplomas. Fabi, a su vez, también con esa terquedad que tiene, y con su conocimiento y el aporte que hace, que se mezcla, porque este libro, lo que yo noté, yo tengo un compromiso especial con el tema, no solo por los juicios que me tocó hacer, sino
porque estoy atravesado generacionalmente por el tema. Es decir, mi hijo nació en marzo de 1976, o sea que, y acá, bueno, con algunas de las personas que están acá, Osvaldo Saidón en particular, sabemos perfectamente lo que significó esa época para muchos de nosotros, cada uno desde su lugar, pero obviamente si no, no estaríamos acá ni comentando el libro, ni en la mesa, ni sentados, porque quien no le interesa no está acá, a pesar de que hay mucha gente que no está, no porque no le interese. Y miraba también, da la casualidad, yo no sabía que iba a estar Osvaldo acá, pero da la casualidad que yo mencioné la obra del señor Galinde, de Tato Pavlovsky, que es un tema central. Está mencionado el prólogo porque es una cuestión central lo que él dice, incluso lo dijo antes del golpe, sobre el efecto de irradiación que tiene el terror. Porque eso que dice en la obra del señor Galinde, que le hace decir, nosotros por cada uno que tocamos 1000 aterrorizados, trabajamos por irradiación. 30.000 desaparecidos por 1000 son 30 millones de personas, atravesadas por esa cultura del terror que es la que se impuso a través del genocidio como en la Argentina. Y esto lo digo porque sumo primero un concepto y después voy a lo central del libro, que está mencionado en el libro y que es el desprecio por la psicología. Está mencionado acá en el libro. Creo que fue Eduardo, no Fabi, porque no se hubiera animado por su propia corporación, aunque la creo capaz. Pero fue Eduardo el que lo dijo, ¿no? Y la verdad que ese desprecio por la psicología como ciencia, que lo sabemos mucho, mi señora es psicóloga hace casi 40 años, así que sabemos lo que significa ese desprecio, pero no solo en el caso de quien está cerca de la profesión, sino de quien tiene la posibilidad de percibir ese desprecio. Porque se pueden despreciar muchas cosas y muchas disciplinas, pero cuando se desprecia la psicología en este ámbito, estamos hablando en el ámbito del Estado y específicamente en el ámbito de tratar de entender lo que sucedió y las consecuencias del terrorismo de Estado, o sea, el desprecio por la psicología en ese contexto, tiene un efecto social muy, muy profundo, que es lo que está desarrollado en el libro a partir del valor del testimonio. A partir, y esto para mí es una cuestión esencial de este trabajo, que tiene que ver, si bien se refiere al ex detenido desaparecido como testigo, yo creo que perfectamente abarca al resto de las víctimas, aun cuando no hayan sido detenidos desaparecidos. Y los abarca y los alcanza, más allá de, por supuesto, la profundidad de dramatismo que solo el detenido desaparecido puede conocer, que además es intransferible, porque puede, y de hecho lo hace cuando puede, contar su experiencia, pero hay una palabra en inglés que no tiene traducción, que es awareness, que es, yo puedo explicar cómo es la copa y el agua, etcétera, pero si uno no la tiene en la mano, no tiene la conciencia de la copa. El verdadero dolor que padece la víctima directa no va a poder ser transferido, pero tenemos la obligación, todos nosotros, los que no fuimos detenidos desaparecidos, tenemos la obligación de hacer lo que podemos para aproximarnos lo máximo que esté en nuestras posibilidades a ese dolor. Porque una de las consecuencias más terribles del terrorismo de Estado es la pérdida de empatía de la sociedad. Y eso tiene que ver con las huellas, porque eso sí cala también en el testigo. Porque el testigo para el derecho es una cosa y para todos nosotros es otra. Para el derecho es el individuo que está en la sala de al lado incomunicado del resto, y esto es una cuestión no menor. Por eso es tan importante explicarlo como se explica acá, y hacer lo que hizo el Centro Ulloa, hacer lo que hizo el CODECET, que tenemos acá a la gente, el CODECET, a Carmen Celis y sus compañeros, a Alberto Linares con Mecha en el CPB, desde los primeros juicios también, ¿no es cierto?, el juicio de Bomberlich, donde uno pudo ver, tanto en el Centro Ulloa, en el CPB, en el CODECET, cuál es la necesidad que tienen verdaderamente aquellas personas que van a declarar, de que se entienda que no son los testigos del Código Procesal Penal Histórico, que no fue escrito ni pensado para este tipo de episodios ni de juicios. Entonces,
hay una cuestión también muy grave que está desenmascarada acá, y yo a eso me refiero con los farsantes, y Eduardo Luis hace alusión específica cuando habla de la falta de compromiso del Poder Judicial con la historia de la impunidad, dice. Que es una cuestión mayor, porque yo les hablaba antes del Código Procesal. El Código Procesal Penal tradicional, que sigue vigente, es el código que establece que el testigo va a estar en la sala de al lado incomunicado con los demás testigos. Y nos pasó a nosotros, y lo saben muchas de las personas que están acá, nosotros tenemos que tomarle testimonio no sé, al matrimonio Greiber, que dormían hace 40 años en la misma cama. Y había que decirle no hablen. No es una cosa bizarra. Pero tenemos que verlo como bizarro, porque si no lo aplicamos. Y lamentablemente hay un sector del Poder Judicial que no lo ve bizarro. Y no lo ve no es por error que no lo ve. No lo ve porque tiene una pertenencia ideológica concreta, y este libro es irreverente respecto de eso. Este libro se alza contra eso. Está diciendo, señores, si ustedes no ven la huella cultural profunda y dramática que dejó el terrorismo de Estado en cada uno de nosotros, y pretenden aplicar un código que no fue hecho para este tipo de brutalidades, ustedes no están en condiciones de ejercer la función que ejerce. Esto es lo que dijo Eduardo Luis respecto a la falta de compromiso del Poder Judicial, que además fue quedando claro en estos años que una parte del Poder Judicial fue claramente cómplice del terrorismo de Estado, que eran todos aquellos jueces que rechazaban los habeas corpus, incluso con costas, no solo con un daño brutal a las propias familias, sino con un compromiso expreso con el proceso que se estaba viviendo. Y muchas de esas personas que continuaron en el Poder Judicial, algunas todavía están, otras están afortunadamente procesados, pero son quienes les tomaban declaración a esta gente. Yo cuento una anécdota muy breve, pero que quiero que grafique esto que estoy diciendo. El primer juicio que se hizo, en realidad, anterior a la declaración de inconstitucionalidad de la ley de obediencia civil y punto final, fue en el año 2004. Y en el año 2004, por una apropiación, la integrante del tribunal, que integraba yo también, era una mujer con la cual hicimos el juicio, se terminó. Ese juicio era un juicio donde estaban imputados Miguel Echecolás y el médico Vergés. Pasaron los años, esta persona se jubiló. Yo lo cuento porque eso es un homenaje a la osadía de Eduardo Luis Duhalde. Pasaron los años, en otro de los juicios, en el año 2007, juicio de von Bernich, uno de los testigos está contando sus torturas y luego dice, pero peor que eso, era cuando venía la secretaria con el juez con un perfume que nunca me voy a olvidar y su trajecito, que era la doctora fulana de tal. Era quien estaba como jueza en aquel momento, ¿no es cierto? Y jubilada y denunciada. Lo estoy contando porque si no, no le ponemos el nombre a las cosas como son. Y creo que son cosas que hay que tener en cuenta cuando se lee esto. Cuando se está leyendo lo que Fabi explica del esfuerzo que significa poder dar la contención adecuada a esas personas que tienen que superar todo lo que tienen que superar y que en algunos casos además tienen que superar el maltrato, distintos tipos de maltrato, por estas cuestiones que yo vengo planteando. No quiero, yo dije que no me iba a extender, lo que pasa es que son temas que a uno le gustaría estar hablando mucho tiempo, porque da para hablar mucho tiempo, aunque sea completo esta pequeña lista que yo me hice. El rol del relato es esencial, pero tiene que ser un relato con una escucha respetuosa. Y esa escucha respetuosa no es la literalidad de decir no hable con quien durmió en la misma cama que usted 40 años. La escucha respetuosa no es oír, es escuchar. Es decir, oír es poner el sentido, escuchar es prestar atención, es otra cosa. Es decir, es contemplar toda esa historia que vivió esa persona antes de estar sentada ahí, que no es poco. Y finalmente la interdisciplina, que está mencionada en el libro, está mencionada, es un desafío extraordinario, que es un desafío cultural la interdisciplina, porque en realidad la verdadera traba es la soberbia de cada una de las disciplinas. Si los representantes de cada disciplina creen que la verdad la tienen ellos, comenzando por supuesto con el derecho, después yo diría que en segundo lugar cerquita está la medicina, pero en primer lugar el derecho. Pero si esa soberbia no se baja un poquito, no se puede interactuar. Y no interactuar en esto es decirle al testigo, usted es testigo. No es testigo.
Una persona que vive hechos muy trágicos, que viene y que tiene la disposición, la voluntad y el sacrificio de poder contarnos lo que vivió. La forma de interpretar eso que está relatando no solo es respetarla en la escucha como víctima que ha sido y es, sino que también es poder lograr el camino a la verdad. Porque si no se facilita ese relato con las condiciones adecuadas, la verdad tampoco se conoce. Y encima la verdad no alcanza, porque la verdad es estática. La verdad necesita la justicia, que es la verdad en acto. Y Foucault decía que definía el derecho como productor de verdad. Y si el derecho no produce verdad, no sirve para nada. Pero para que haya verdad tiene que haber un conocimiento de lo que pasó, sumado a un pronunciamiento concreto. Y termino con esto. Creo que fue Fabi la que habló del... si lo encuentro. Sobre el efecto restitutivo, ¿no, Fabi? Ahí está, los juicios como rito restitutivo, dijiste vos. Y a mí me parece importantísimo eso, porque quienes hicimos y estamos haciendo ese tipo de juicios y los vivimos, ese concepto de rito restitutivo que tiene mucho que ver, clave, con la reparación, con el efecto reparador. Y termino con una anécdota que he contado en otra oportunidad que tiene que ver con el primer juicio, no el del 2004, sino el 2006, el primero después de la anulación de las leyes, que es el juicio de Miguel Echecolás, donde al finalizar, una madre, que su hijo desaparecido no era caso de ese juicio, pero ella estaba ahí, todo el juicio, y cuando terminó, ahora está fallecida, cuando terminó, se me acercó y me saludó y me dijo, mire, dice, y se puso la mano en el pecho y me dijo, yo tenía una opresión durante 30 años en el pecho, se me fue. Y sacó la mano. Entonces yo, bueno, gracias, yo, Edna se llamaba, digo, gracias, Edna, y volvió a decirme, no, es que se me fue. Entonces yo hasta hoy no pude encontrar otra forma de expresar el valor reparador que tiene la justicia en acto, que esta anécdota de esta señora que estuvo 35 años luchando, 30 esperando algo, y en un juicio donde ni siquiera se estaba investigando la desaparición de su hijo, sintió que la opresión en el pecho se le había ido. Esa es la justicia en acto, es la justicia que nosotros queremos que toda la justicia piense así, y queremos más libros como este que son realmente un regalo para la vida. Gracias.